Hi, everybody. We are just waiting a little bit until everybody can log in. We'll start the presentation in 5 minutes. Hi, everybody. We are just waiting for everybody to be able to log in, and then we'll start our presentation in 5 minutes. Hola a todos los participantes, yo soy Juliana, Sales Manager de Exim. Estoy aquí hoy con Carlos Zapata, ingeniero electrónico con más de 20 años de experiencia en TI y gestión de proyectos, para hablar un poco sobre las famosas 3 Ways de DevOps, enfocando ese webinar en la primera forma de DevOps. Abriremos para preguntas al final de este webinar, pero ya pueden escribir sus preguntas en la parte de cuestiones en el chat. Carlos, ¿qué nos tienes a decir sobre DevOps? Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Juliana, por la invitación y sean todos bienvenidos
a nuestro segundo webinar acerca de este tema que me apasiona mucho. El día de hoy vamos a estar haciendo un énfasis más en las tres maneras, uno de los temas que tocamos muy alto nivel en el webinar anterior, pero setemos las expectativas rápidamente. Como comenté también en el webinar anterior para mi audiencia técnica, esto no va a ser una capacitación milagrosa de Azure, Google Cloud Platforms o AWS, tampoco inspiración divina de cómo utilizar Jenkins, Docker, Electric Flow, Nexus, Kubernetes, ni la ubicación exacta de la universidad que gradúa ingenieros DevOps y con más de 10 años de experiencia. Lo que sí haremos es entender de qué va el movimiento DevOps y los principios base para luego implementar las prácticas específicas y logremos los resultados esperados o lo que espera el negocio después de utilizar esta forma de trabajo. Entonces, ¿qué sí vamos a cubrir? ¿Cuáles son los pilares de DevOps? Y lo vamos a hacer de una manera un poquito más relajada. Vamos a hablar nuevamente de cuáles son las three ways of DevOps, pero vamos a hacer solo foco en la primera way of DevOps, ¿vale? O la primera manera. Y luego sí compartiremos dónde podemos conseguir más información para seguir explorando este tema. Un poquito acerca de mí. Mi nombre es Carlos Zapata. Soy ingeniero electrónico con más de 20 años de experiencia en la gestión de proyectos, consultor de TI y estrategia de TI a largo plazo, padre celoso y sobreprotector de 3 hijas para aquellos que se están uniendo por primera vez al webinar, pésimo cocinero, cantante y, según mi esposa, muy mal bailarín. Pero eso es debatible. Lo que sí sé es acerca de DevOps. Fui parte del organizador del DevOps Days Bogotá, el primer DevOps Days organizado en Sudamérica Hispana. A raíz de eso otros han surgido y soy el organizador para el primer DevOps Days Medellín. ¿Vale? Ex Accenture, ex Globant y actualmente trabajo para una firma norteamericana que asesora empresas norteamericanas en cómo implementar metodologías ágiles, ¿vale? No solo DevOps, Scrum y Kanban también. Entonces, si recuerdan a las personas que estuvieron en el primer webinar, a los segundos o a los que se están uniendo, no se preocupen. Aquí tienen de verdad un registro del recording del primer webinar. De verdad es muy buen feedback me dieron, no es que sea engreído ni nada por el estilo, dieron muy buen feedback, por favor véanlo, porque viene de una persona que sufrió como ustedes para entender hace 5 o 6 años atrás de qué iba el movimiento de DevOps y luego se esforzó en perfeccionarlo para lograr los resultados que se tienen. Entonces ahí les dejo el link, seguro Juliana lo puede compartir en el chat para que lo puedan ver en el canal de Exin. Entonces no vamos a tocar la historia de DevOps, pero voy a recordarles nada más a las personas que se están uniendo por primera vez. DevOps sale del problema que creó el mundo VUCA, ¿vale? Volátil, incierto, ambiguo en el que estamos viviendo, donde a los desarrolladores, a través del movimiento ágil o de Scrum o Kanban o Extreme Programming, se les pedía que desarrollaran más features o más funcionalidades para desplegar en producción. Y básicamente en Scrum lo haces cada dos semanas, estabas produciendo algún elemento nuevo para pasar a producción. Y a ellos entonces lo principal o lo que se le medía era la entrega de nuevas funcionalidades. Mientras que al equipo de operaciones se les pedía era la estabilidad de las aplicaciones en el entorno de producción para no afectar a sus clientes. Esto rápidamente creó una barrera de confusión y varios roces entre el mundo del desarrollo y el mundo de operaciones. DevOps nace como una respuesta a este problema. ¿Vale? Entonces, Patrick DeWolf nos hablaba que DevOps no se trataba de una tecnología, DevOps se trataba de un problema de negocios. Y Jess Humble es una de las definiciones, y hablábamos el por qué siento que esta es una de las mejores definiciones que he visto acerca de DevOps, era que el movimiento de DevOps era una comunidad que intenta resolver un problema que nunca se había resuelto antes. ¿Cómo construimos sistemas distribuidos a gran escala, confiables y de manera tal que podamos seguir haciendo cambios mientras mantenemos estos sistemas seguros y confiables? ¿Vale? Entonces ese era el reto de la comunidad de tecnología.
¿Cómo acercamos estos dos mundos? Poner funcionalidades en producción de manera rápida, pero también de manera segura y estable. Entonces, a raíz de este movimiento, de esta cultura, mejores prácticas de diferentes áreas, empresas o industrias se fueron adoptando en este movimiento cultural. ¿Por qué DevOps o por qué es importante DevOps? Las grandes empresas del mundo o en Estados Unidos o del primer mundo están utilizando estas herramientas. Es súper famosísima en Silicon Valley y ahí es donde se nacen los nuevos unicornios o las nuevas empresas multimillonarias que se están comiendo el mundo. Aquí hay varios casos, pero todos hemos escuchado hablar de Airbnb, Uber, Amazon, Netflix, ni te digo, y es lo que se ha logrado. Entonces, de estas empresas hablamos en el primer webinar, no voy a robarle tiempo al segundo, pero lo que sí es importante mencionar, que pese a todo esto, de que es una metodología que lleva tiempo en el mercado, más de 10 años, ya una forma de trabajar, lleva más de 10 años, 84% de las empresas seguían fallando en sus temas de adopción. Y aquí comentábamos que uno de los temas principales es porque lamentablemente Latinoamérica ha llegado un poquito tarde a la fiesta, básicamente alrededor con 8 o 9 años de retraso, mientras que Estados Unidos comenzó a probar y experimentar que funcionaba o no. Nosotros somos unos late adopters de este marco de trabajo y es recién en los últimos, diría yo, 2 o 3 años, de verdad que ha agarrado auge todo el movimiento de DevOps. Entonces, ¿por qué fallaban? Porque llegamos tarde y necesitamos entender que la cultura de una empresa sigue a los valores de esa empresa, las prácticas van a seguir a la cultura de la empresa y los resultados van a seguir a esas prácticas. Nosotros tenemos que comenzar con los valores y si comenzamos con los valores, inevitablemente vamos a llegar a los resultados del negocio, pero muchas de las empresas no arrancan con los valores, arrancan de verdad con las prácticas y quieren de verdad implementar la herramienta para poder evidenciar alguna práctica y se olvidan de los valores o la razón del why, por qué estamos haciendo esto. En el primer webinar también hablábamos de verdad de cómo esto nos afectaba y hicimos un ejercicio bastante simpático que espero que lo hayan hecho, que da muchos resultados para entender de verdad cómo es importante o cómo nuestras creencias y valores afectan nuestros principios y nuestros principios de verdad las prácticas o lo que es lo que efectivamente podemos ver ahí o lo que ha hecho famoso. En Scrum también hay un mismo efecto, de verdad que hablamos de hacer las dailies y implementamos una daily, pero no entendemos el objetivo detrás de implementar una reunión o el daily stand-up. Entonces, entrando un poquito en materia, sí quiero rescatar del último webinar que hablábamos de las 15 prácticas de DevOps, ¿vale? Y arrancábamos con las prácticas base, que eran ágil, versión de controlamiento, la integración continua, el continuous testing y el continuous delivery. Y a raíz de ahí están otras prácticas que podemos llamar nivel intermedio, que es el continuous deployment, infraestructura como código, la gestión de la configuración de los ambientes de producción, el monitoreo y el logging y la creación de dashboards visuales. Y luego sí venían las prácticas avanzadas de DevOps, que era la recuperación automática, la provisión y desprocesamiento automática de los ambientes de producción, el testing en producción, el uso de la telemetría para monitorar el nivel de servicio y los servicios que se estén degradando, y la práctica más avanzada de todas es la inyección de fallas en ambientes productivos para probar la resiliencia de los mismos. Resiliencia, un término muy de moda en la situación que estamos viviendo actualmente. Entonces mencionamos estas prácticas, listo, pero yo hago un paso atrás y hablo acerca de los principios o de dónde nacen estas prácticas o por qué estas prácticas agregan valor y cómo deben ir acompañadas de los elementos culturales. Entonces, imposible hablar de DevOps si no entendemos sus pilares o los pilares bajo los cuales se sustenta. Los fundadores de DevOps o los pioneros en el movimiento DevOps eh, crearon el acrónimo CALMS, que es cultura, automatización, lean, measurement, métricas
y compartir. Y estos son los 5 pilares fundamentales en que cualquier iniciativa de DevOps debe enfocarse. Como ya mencionamos, muchas de las personas se enfocan en nada más en el pilar de automatización y por eso es que fallan en conseguir los resultados tan impresionantes que consiguieron esas otras empresas que sí aplicaron los diferentes conceptos. Hablemos un poquito de la cultura, ¿vale? Y la cultura, como ya lo introduje en las láminas anteriores, tiene que ver con esos rituales diarios, semanales y que influyen en cómo funciona tu equipo. Es importante que creemos, un segundo aquí, que creemos una, una cultura de colaboración y esto requiere cambiar la mentalidad de silos o de departamentos aislados a pensar un poquito en el flujo. Y lo vamos a ver en detalle, no se preocupen, en la primera, The First Way of DevOps, más adelante. DevOps también se trata de agilidad y velocidad. Algunos rituales para lograr esta velocidad es los stand-ups diarios, los hackathons, las salas de chat de Scrum o de DevOps, la planificación de los sprints, las retrospectivas o usar el marco Kanban para ayudarnos a gestionar de una manera mucho más eficiente nuestro flujo de trabajo. Y comenzamos a hablar de, aquí no es importante la utilización de los recursos o el porcentaje de utilización, sino el porcentaje de efectividad que tiene nuestro flujo de trabajo, pese a que nuestros recursos parezcan no estar siendo utilizados al 100%. Y es un cambio bastante importante de paradigma en la forma de trabajar. Otra que tenemos que hacer es centrarnos en los resultados, no solo en las actividades. Listo, si decido implementar una reunión de reabastecimiento, ¿vale? La reunión de la planificación del sprint, es entender qué estoy buscando detrás de esta práctica que quiero implementar y no en el hecho de que estoy implementando la práctica de por sí. Entonces, básicamente, tenemos prácticas avanzadas. Cuando yo hablo de continuous testing y quiero implementar continuous testing, ¿qué es lo que busco allá como resultado final de negocio? No es simplemente el decir, bueno, tengo tantos scripts automatizados o usar esa métrica de vanidad como para decir que lo estamos haciendo bien. Oye, con esa automatización de verdad estoy haciendo mis procesos mucho más eficientes, estoy mejorando mis procesos y eso es lo que vamos a ver un poquito cuando hablamos de Lean. Necesitamos también comprender los comportamientos del equipo y la organización. Tenemos que trabajar a manera cultural cómo está trabajando ese equipo. El equipo es de verdad cross-funcional y tiene todos los elementos para poder trabajar de manera independiente. Si hay ciertas dependencias, de verdad, ¿cómo hacemos para que se entiendan estas dependencias o cómo afecta el trabajo de unos a los otros? Y finalmente, como reflexiones, la cultura es el resultado de los hábitos. Se debe comprender cómo podemos trabajar juntos y en equipo y cómo constantemente podemos mejorar. Entonces va a ser algo, de verdad no es que lo logramos a la primera vez o decimos que implementamos el daily diario, es un hábito de la empresa y va a cambiar la forma en cómo se trabaja. Automatización, voy a pasar de esto rápido porque de verdad es el elemento más visible y de verdad hay muchas buenas recomendaciones de automatización. Pero aquí lo importante es que tenemos que otra vez utilizar esta automatización para generar la comunicación y la colaboración entre las diferentes áreas de trabajo. No tenemos que pensar no solo en despliegues, sino en el apoyo, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de integración continua, es no solo integrar continua, sino como esto, de verdad, potencia las diferentes áreas para lograr sus objetivos, desde negocio, que va a obtener esto en producción hasta que el equipo de operaciones obtenga por los mismos despliegues más rápido soluciones mucho más rápidas a sus necesidades. ¿Vale? Ayuda con las pruebas automatizadas también son clave en el elemento de DevOps, pero como dije, no quiero pararme mucho en, en esto porque es muy conocido, pero sí hablar de dos temas principales que a veces se nos escapan. Tenemos que hablar con el monitoreo de operaciones y aquí es cuando Ops se integra a DevOps, y es decir, que estas herramientas de monitoreo y logueo deben ser también, y que facilitan la automatización del control de los ambientes productivos, deben ser compartidas con los equipos de desarrollo para que ellos entiendan de verdad cómo los servicios están funcionando y sean parte
de la resolución a cualquier tipo de problema que se están teniendo. Ellos también pueden de manera proactiva ver si algún despliegue ha degradado los servicios, ¿vale? No los ha afectado, sino simplemente los ha degradado para poder tomar acciones correctivas. Y por supuesto, definitivamente, la parte de la ciberseguridad. Ciberseguridad es una tarea de todos y el proceso que hablamos en el primer webinar de hacer el shift left o traernos de verdad todos esos elementos y no sean un post-mortem o el último paso en la cadena, sino pensemos con la seguridad a través del diseño. El hecho de que los requerimientos de seguridad sean conocidos desde el principio, antes incluso arrancar algún proyecto o de verdad sean priorizados también a la hora de ejecutar toda la ejecución del backlog o en las reuniones de reabastecimiento que hablamos si estamos utilizando Kanban. Y tenemos que enfocarnos también en automatizar la seguridad, crear servicios de seguridad que sean consumibles y transparentes en lugar de controles de seguridad y más burocracia. Tenemos que habilitar estos elementos de seguridad a los desarrolladores. Podemos hacer pruebas de código estático directamente antes de mergear algún tipo de código a cualquier rama. Entonces es importante que trabajemos sobre estos elementos. Lean es importante y es uno de los principales, y eso vamos a hablar mucho de eso en la segunda parte de la charla, ya estamos llegando a ella. Y son los conceptos de eliminar los desperdicios o defectos en tu cadena de valor. Una vez que tú tienes esta visual o haces tu trabajo visible, comienzas a entender cómo funciona tu cadena de valor, todos los actores que están en ella misma y podemos comenzar a sugerir, o el mismo equipo puede sugerir autoorganizado, mejoras para hacerla mucho más eficiente. Vuelvo y recuerdo, les voy a explicar ahorita, lo importante aquí es la gestión del flujo, ¿vale? No la utilización de los recursos, sino más bien el flujo, pensar en un pensamiento sistémico. Lean también es uno de los patrocinadores de mejorar siempre de manera continua, y uno de los elementos más importantes es entender que vamos a adentrarnos en una cultura de experimentación, donde el fracaso es la nueva norma. No tenemos de verdad que sufrir o esconder los tipos de fracaso que hacemos, y en los cursos que dictamos damos unos ejemplos muy buenos acerca de ejemplos de empresas grandes que fueron muy transparentes con los errores que cometieron, y requiere mucho valor llegar a ese nivel. En cuanto a métricas es importante entender, no tener métricas de vanidad, ¿vale? Sino centrarnos en los resultados del negocio que quiere estar logrando y vemos si estamos cumpliendo esos objetivos o no. Uno de los principales es el mean time to recover, que necesitamos, la cantidad de problemas recurrentes que estamos teniendo, si estamos cumpliendo SLAs o los Operating Level Agreements o las olas, y listo también calcular o ponerle un número a toda esta iniciativa, cuánto nos está ahorrando, por ejemplo, cuál es el costo por incidente junto al costo total del apoyo que se tiene que dar. Eso si quieren empezar en métricas, pero definitivamente lo que se llaman los indicadores claves, ¿vale? Son estos 4 que están establecidos en el State DevOps Report, donde habla que la frecuencia de despliegues, el lead time que se tiene para implementar cambios, el mean time to recover y el change y la tasa con que fallan los cambios en los ambientes productivos, ¿vale? Son indicadores claves. Necesitamos arrancar con estas 4 métricas y monitorearlo a lo largo de nuestra prevención. Si nosotros estamos monitoreando esto constantemente, o estos 4 indicadores, van a ver de verdad que los resultados van a comenzar a estar allí, ¿vale? Y tenemos que tomar decisiones en cuanto a esto. ¿Ha mejorado nuestro lead time para cambios? Y si lo ha hecho, ¿cómo ha afectado esto el mean time to recover o la cantidad de fallos? Porque puede que estemos desplegando mucho más rápido, pero estamos generando mucho más errores. Entonces tenemos que comenzar a trabajar en ambos. Pero estos 4 elementos son poderosísimos, de verdad, para comenzar cualquier estrategia de DevOps. Y otra vez, entiendan que esto es mejora continua y vamos a ver un poquito de esto más adelante. El compartir
es el el quinto elemento, y no está ahí por casualidad o para llenar o para que la palabra se viera bonita. En realidad, las organizaciones y el software tan complejos en el mundo en que vivimos requieren de equipos de personas con diferentes habilidades y conocimientos especializados. Sin embargo, para trabajar de manera eficiente es importante trabajar bien juntos. Compartir facilita esto. Es un mensaje poderosísimo, listo, está. Vemos que ya no tenemos un desarrollador de sistemas, tenemos personas que se especializan en el backend, en la capa de integración, incluso en el front-end. ¿Vale? Y en el backend podemos comenzar a dividir y también necesitamos analistas de base de datos con conocimientos especializados. Y todos estos elementos deben compartir no solo el conocimiento específico que ellos tienen, sino también crear una capa de conocimiento generalizado de manera que puedan interactuar de manera eficiente con sus pares dentro del equipo de trabajo. Y a la hora de compartir, pueden ser puntos de vista, objetivos y prioridades, áreas problemáticas, esto es importante, los procesos y los flujos de trabajo interno que se tienen, el conocimiento como tal, mejorar la comunicación entre las diferentes áreas, la ownership que se tenga de verdad de todo el proceso como tal, de esta cadena de valor que vamos a ver, y sobre todo el set de herramientas utilizadas, qué les está funcionando a los desarrolladores, qué les funciona a la gente de operaciones, cómo ellos usan las herramientas para realizar su trabajo y poder entenderla. Y aquí incluyo también a los testers y a las personas de seguridad. Entonces, al identificar y realizar cambios en la forma en que usted y su equipo trabajan, es útil pensar en esos cambios en términos de cultura, automatización, medición e intercambio. Base sus elecciones en maximizar las oportunidades en estas áreas y debe encontrarse bien encaminado a romper los silos y mejorar su organización. Entonces, este efecto es un poquito Puppet Labs, que hacía el State of DevOps Report. Era entre las recomendaciones que ellos daban es centrarse en los pilares, listo. No nos enfoquemos tanto en la automatización o en obtener o implementar la nueva herramienta Continuous Integration. Eso es uno de los elementos. Importante también, como lo veíamos, pero tenemos que trabajar sobre los otros 4 pilares también. Y ahí es donde fallamos en entender. Vamos a arrancar con los 3 principios del flujo, ¿vale? Y obviamente la mejor manera de entender DevOps es destilarlo en los 3 principios que fueron popularizados en el proyecto Phoenix y explicados en detalle en el DevOps Handbook, que de verdad son una maravilla. Si tienen oportunidad de leerlos o quieren arrancar, yo siempre sugiero que arranquen por allí. Los 3 de Three Ways of DevOps son el pensamiento sistémico, la retroalimentación y experimentación y el aprendizaje continuo. El DevOps Handbook, el proyecto Phoenix es más un tipo novela y de verdad es bastante apasionante y uno se identifica rápidamente, pero no esboza de manera tan clara todos estos principios o esta manera. Es un poquito más de estar enganchado con la historia y entender cómo se utilizaron algunos elementos en un caso real. El DevOps Handbook es mucho más práctico. Está escrito por Jim Kim, Jess Humble, Patrick DeBois y John Wills, personas muy reconocidas dentro del movimiento y de la cultura DevOps en un trabajo colaborativo. Ellos son de diferentes empresas, industrias, y de verdad que el libro es una joya. Aquí tienen un poquito una descripción de cada uno de ellos, ¿vale? Y hablemos acerca de la primera vía o el pensamiento sistémico. La primera forma enfatiza el rendimiento de todo el sistema a diferencia del rendimiento de un ciclo específico de trabajo o departamento. DevOps trasciende los departamentos y muestra el valor general para el cliente. Y aquí es cuando comenzamos a trabajar en DevOps, volvemos otra vez, debemos pensar en todo el proceso, listo, nuestra cadena de valor. Y vamos a hacer clic rápidamente en cuáles son las competencias necesarias para lograr esto. Pero el tema es cómo fluye de verdad desde que una idea es pensada en el área de negocio hasta que está en manos de nuestro usuario final, cómo fluye, cuáles son los elementos que están pensando, ¿vale? La segunda vía es la vía de la retroalimentación. El objetivo de casi cualquier iniciativa de mejora de procesos es acortar y simplificar los bucles de retroalimentación para que puedan hacer las correcciones necesarias de manera continua. Y aquí comenzamos nuevamente a ver cómo debe fluir. Ya no es solo ir desde que la idea se inicia hasta operaciones, sino también tener de manera explícita retroalimentación de todo lo que está pasando en operaciones o lo que está experimentando nuestro usuario de vuelta al equipo de desarrollo. Esto es clave y fundamental.
Y la tercera vía va acerca de la experimentación y aprendizajes continuos. Crear una cultura que fomente dos cosas: la experimentación continua, que requiere tomar riesgos y aprender del éxito y el fracaso, y comprender que la repetición y la práctica es un requisito previo para el dominio. Y aquí lo que evidencia esto es no solo tener esta retroalimentación, sino en base a esta retroalimentación comenzar a mejorar de manera continua. Cuando hablamos de manera continua, también utilizamos los términos de Scrum y de manera iterativa e incremental, ¿vale? No es rehacer todo, rediseñar todos los procesos, es agarrar un simple proceso, mejorarlo, ver los resultados del proceso, si funcionaron nuestros cambios, quedarnos con esos cambios, si no funcionaron, desecharlos y volver a arrancar con este proceso antes de arrancar con el siguiente. Vamos a hablar entonces, y esto es lo que vamos a cubrir, acerca de la primera forma de DevOps o los principios del flujo. Vamos a hacer luego un webinar donde ahondaremos sobre el segundo o el tercero, pero la idea era hacerlo un poquito, hacer un clic en estas competencias necesarias y charlar un poquito de ellas en este webinar. Hablemos entonces del pensamiento sistémico y los principios del flujo. ¿Cuáles son las competencias necesarias? En el DevOps Handbook van a ver que identifican 7 competencias necesarias. La primera, identificar las cadenas de valor. La segunda, hacer visible nuestro trabajo. La tercera, limitar el trabajo en proceso o el WIP. La cuarta, reducir el tamaño de los lotes de trabajo. La quinta, reducir el número de transferencias o hands-off que tiene la organización. La sexta, identificar continuamente y elevar nuestras restricciones, y esto es un poquito complejo, ahorita lo explico. Y 7, eliminar obstáculos y desperdicios en la cadena de valor. Hablemos del primer objetivo, identificar la cadena de valor. Entonces, la primera forma requiere trabajar en tener un flujo rápido y fluido de trabajo desde el desarrollo, o antes incluso del desarrollo, hasta operaciones. Entonces, ¿cuáles son las formas de aumentar o mejorar ese flujo? Hacer visible el trabajo, reducción de los tamaños en lote, un poquito lo que hablábamos allá. Entonces, si nosotros nos enfocamos en acelerar este flujo a través de la cadena de valor, vamos a reducir los tiempos de espera necesarios para cumplir con las peticiones de los clientes, ya sea interno o externo, aumentando más la calidad de nuestro trabajo mientras nos hacemos más ágiles y capaces de experimentar más agresivamente que la competencia. Y este concepto es importante, ¿vale? Y vean el dibujito que tenemos abajo. Vamos, cualquier idea o funcionalidad nueva nace de un trigger que se dispara en el área de negocio, el cual tiene que definir qué es lo que se quiere hacer, pasa luego al equipo de desarrollo para generar este valor o esta funcionalidad, y luego se despliega, y ahí es donde la empresa puede comenzar a materializar algunos ingresos. A mí lo que me encanta de esto es: más vale pájaro en mano que ciento volando. Alguien puede argumentar, claro, pero esto no estás hablando siempre de millones de dólares cada vez que despliegas algo. Eso es correcto, pero pájaro en mano, ciento volando. Cualquier ingreso que pueda generar yo de manera rápida, y le pueden hablar a cualquier persona que maneje la contabilidad de la empresa, es mucho mejor que la promesa de tener muchos millones de dólares a futuro. Entonces, a la medida que nosotros acortamos este flujo, exacto. En la medida que nosotros navegamos rápidamente desde la parte de planificación hasta la operación, comenzamos de verdad a generar más tiempo. Si logramos hacer, como la promesa que hacía Scrum, ¿verdad?, el mismo trabajo en la menor cantidad de tiempo, estamos liberando 50% de nuestro tiempo para mejorar nuestros procesos y mejorar aún más. Entonces aquí entramos en un círculo virtuoso. Y aquí vemos la manera tradicional de desarrollo de software, que era planificar, codificar, construir, probar, desplegar, liberar en producción y luego operar. Y básicamente como las diferentes prácticas, si se recuerdan bien, comienzan a construir esta curva de journey hacia DevOps. ¿Listo? A medida que vamos aumentando, pues por supuesto el nivel de colaboración que se necesita es mucho mayor.
Entonces, una vez que hemos identificado nuestra cadena de valor, y esto es importante, listo, porque la mayoría de ustedes pensará, bueno, pero aquí está identificada nuestra cadena de valor, porque efectivamente esto es lo que hacemos. No, aquí lo que se pide es que hagamos un doble clic, ¿vale? En la parte de planificación, quiénes están involucrados, qué actividades hacen. En la parte de desarrollar el código, quiénes están involucrados y quiénes hacen todo esto. Entonces aquí es comenzar a de verdad mapear los procesos que se llevan a cabo. En una de las consultorías que hicimos, ¿vale? Me ponían el tema del código. Cuando entramos a hacer doble clic, bueno, ¿dónde están las personas de seguridad? Ah, no, es que la persona de seguridad también toma parte y hace aprobaciones y él no podemos desplegar si no se ha pasado por esta validación. Entonces esto es parte de, no es solo desarrollar código, pero también es realizar las validaciones de seguridad. Había también otras validaciones porque en esta consultoría ellos hacían entrega al cliente. Entonces volvían otra vez a retomar y le pedían al Product Manager que hiciera unas listas de chequeo antes de desplegar para validar que esto de verdad cumpliera con las expectativas que le había dado al cliente, porque este equipo de desarrollo estaba un poquito aislado del cliente, no tenía contacto directo con el cliente, entonces tenían esto. Entonces debe mapear todos los pasos del proceso que lleva de manera detallada el flujo para saber qué es, por dónde pasa todo esto, pieza de trabajo a lo largo del proyecto hasta que llega a manos del usuario, ¿vale? Y no piensen en producto, piensen en, si vamos a hacerlo, en las funcionalidades. Listo. Otra recomendación aquí es tampoco lo sobrepiensen. Listo, tengamos algo decente que de verdad refleje los procesos y podemos identificar claramente qué actores están interactuando y cuáles son los pasos que ellos cumplen. Y ahí podemos comenzar a optimizar. Una vez que hacemos esto y tenemos nuestra cadena de valor, y por esto era importante, es hagamos visible nuestro trabajo. Vamos a comenzar a entender cómo están fluyendo nuestras piezas de trabajo a lo largo de todo este flujo de trabajo. Uno de los mejores métodos para hacer esto es utilizar tableros Kanban, que no solo hace visible nuestro trabajo, pero también podemos comenzar a medir el lead time de cuando una tarjeta se coloca en el tablero, desde el mismo momento que se mueve a la columna de listo hasta que llega a la columna de hecho. Y esto es importantísimo. Recuerda que el lead time era uno de los indicadores principales que teníamos que medir. Esta es una forma muy eficiente de comenzar a ver este indicador principal. Cuando ponemos todo el trabajo en el tablero y lo hacemos visible, todos los interesados pueden priorizar con mayor facilidad el trabajo en el contexto de los objetivos globales. Hacer esto permite a cada estación trabajar en una sola tarea, la de más alta prioridad, hasta que sea completado y aumentar el rendimiento. Entonces, hay cosas o conceptos detrás de esto o el por qué lo hacemos. Uno es para visualizar de verdad todo lo que está pasando y uno de los retos más importantes cuando trabajamos en TI es que nuestro trabajo es de verdad intangible. Nosotros pusheamos código que no es algo visible o algo que la gente puede ver, pero si comenzamos a traquear esto de una manera más visible, es mucho más fácil comenzar a tomar decisiones importantes sobre cuáles funcionalidades debemos estar trabajando y cuánto tiempo sobre todo nos está tomando desarrollar todo esto y ver dónde están, aplicar los conceptos de Lean y comenzar a pensar dónde podemos comenzar a optimizar, que es uno de los pasos siguientes y me estoy adelantando. Pero aquí ven de verdad un ejemplo de un tablero donde comienzan a fluir y podemos ver de manera visual que hay 3 tareas que están bloqueadas y que son las que están aquí en anaranjaditas, por ejemplo, y esto es ilustrativo netamente, y sobre las cuales debemos comenzar a tomar acción. Otro de los temas era limitar el trabajo en proceso WIP, de verdad en los cursos que hacemos y tenemos mucho más tiempo para compartir. Y hacemos de verdad un taller donde comenzamos a ver dónde the first way of DevOps funciona de manera iterativa e incremental y los mismos personas se dan cuenta de cómo esto es así y esto de verdad es poderoso. Y uno de los elementos principales es el WIP. Entonces, cuando limitamos el trabajo en proceso, comenzamos a ver las eficiencias porque forzamos de manera mucho más asertiva la colaboración entre los equipos.
por ejemplo, cuando un ejemplo que está aquí, limitamos WIP, nos encontramos con que alguien puede que no tenga nada que hacer porque estamos a la espera de otra persona, y aunque puede ser tentador para él, y lo hacemos actualmente, iniciar un nuevo trabajo, es mejor estar, o bajo el concepto, es mejor estar haciendo algo que nada. Una acción mucho más efectiva sería encontrar qué está causando el retraso y ayudar a solucionar ese problema. Listo, nos volvemos acá. Esta persona, en vez de poder estar trabajando, tomando otra historia, podría colaborar en estas dos áreas que estamos trabajando, entender de verdad la causa raíz del problema y trabajar en identificar nuestras restricciones y elevarlas. Eso ya es algo que vamos a hablar más adelante. El cuarto punto es el reducir. Y básicamente para limitar el WIP, para las personas que no lo conocen, es limitar cuántas tareas podemos estar trabajando al mismo tiempo. Uy, me voy un poquito. Entonces, básicamente es, aunque en el backlog tenga cualquier cantidad de tareas, en cualquier momento voy a filtrar cuántas historias puede estar trabajando el equipo de desarrollos o el equipo de pruebas en un determinado momento, y no voy a exceder bajo ninguna circunstancia este número máximo de tareas. Esto no es muy fácil de entender hasta que se vive o se experimenta, pero por ahora créanme, o más que invitados a uno de los talleres que vamos a estar dictando próximamente para que vean lo poderoso que es este elemento. El otro elemento es reducir el tamaño de lotes de trabajo. Grandes tamaños de lotes resultan en subida de los niveles de WIP. Y este es el caso natural, porque es contraintuitivo. Si vamos a limitar las tareas que pueden estar trabajando desarrollo en el mismo momento, las personas dicen, bueno, pero que haga mucho más. Entonces, si solo puede estar trabajando sobre una historia de usuario, estratégicamente vamos a hacer que esta historia de usuario no sea una historia de usuario, sino una épica. Y le damos toda esta cantidad de trabajo para que tenga bastante trabajo. Y volvemos a pensar de manera equivocada en el porcentaje de utilización de los recursos, ¿vale? Y no debemos estar pensando en la gestión del flujo, la eficiencia de nuestro flujo de trabajo, que es lo más importante. Espero estemos entendiendo este concepto. Si no, por supuesto que invitados a conectarse conmigo en LinkedIn y se tengamos una charla especial donde podemos profundizar sobre esto. Entonces, lo que hacen es esto, y eso es todo lo contrario. Lo que queríamos hacer es reducir el tamaño de lotes de trabajo para que de manera mucho más eficiente el proceso se pueda ir sacando. Entonces, hay ejercicios también que hacemos para demostrar esto, y como quiero dejar bastante tiempo para preguntas y respuestas, lo voy a dejar hasta acá. Este era un video bastante interesante que no voy a poner, pero lo van a tener en la charla y lo pueden buscar en YouTube para ver de verdad cómo el One Piece Flow, de verdad, el generar un lote más pequeño y trabajar en una sola cosa al tiempo es mucho más eficiente. Esto para reforzar un poquito, pero quise poner. Reducir el número de transferencias. Y este elemento también es importante, o la razón principal por la cual queremos equipos cross-funcionales. Cada vez que el trabajo pasa de un equipo a otro, requiere todo tipo de comunicación. ¿Okay? Ya sea solicitar, especificar, señalizar, coordinar y con frecuencia priorizar, planificar, resolver conflictos, prioridades, pruebas y verificación de lo que estamos pasando. Y listo, y aquí no me dejen mentir, aquellas empresas que están trabajando todavía de manera tradicional, ¿vale? Tienen comité de controles de cambios, ¿vale? Que es cualquier documentación, ventanas de salida a producción y cualquier cantidad de documentos para salida a producción que la gente de desarrollos tiene que pasar al área de operaciones antes de evaluar si podemos desplegar esto o no. Igual pasaba lo mismo antes cuando queríamos pasar de desarrollo a certificación de pruebas. Teníamos de verdad cualquier cantidad de elementos y de verdad creamos la barrera de confusión donde el desarrollador le decía al tester, bueno, pero funciona en mi ambiente, revisa tu ambiente de producción, no es mi problema, tester, resuélvelas como tú quieras. Entonces el tester se quería cuidar de eso y se decía, yo no comienzo a testear hasta que alguien me valide que esto está correcto. Y teníamos esos tiempos muertos ahí mientras conseguíamos las personas que de verdad podían apoyar. Entonces, si nosotros entendemos que esto efectivamente no agrega
valor, y ojo, por favor, valor voy a hablar de valor al consumidor final. Listo. Yo sé que de verdad estos controles existen por razones que podemos ver, pero tendrán que comprender conmigo que no son las formas más eficientes de hacer las cosas y hay otra forma de hacer las cosas. Si yo voy de verdad a un cliente que está esperando el, no sé, cualquier funcionalidad para poder entregársela al usuario, que sea, y le digo, mira, no te preocupes que ya hemos avanzado, ya tenemos de verdad todo el papeleo llenado para el pase a producción dentro de 2 semanas. Él te va a decir, excelente, pero no hago nada con eso. Mejor llámame cuando ya lo tengas listo y mira que vas retrasado 3 semanas de mi compromiso que le di al usuario final. O vamos más retrasado, mira que la competencia ya sacó esta funcionalidad hace, hace rato. Entonces, por lo tanto, si podemos agregar equipos donde este conocimiento esté en el mismo equipo de trabajo, ¿vale? No para saltarnos el proceso, sino para socializar exactamente el por qué es importante, el tester le explique el por qué es importante ciertos tipos de pruebas, tengamos evidencias de estas pruebas y el desarrollo las puede implementar de manera temprana. Y la gente de operaciones haya dicho que lo que más le preocupa son ciertos indicadores en producción o que vamos a estar tocando este elemento, podemos hacer de manera mucho más rápida y efectiva mejores controles. De hecho, cuando hablamos de automatización, podemos comenzar a poner pruebas de código estático, pruebas de regresión automatizadas, de manera que podamos dar esta tranquilidad. Utilizamos las mismas herramientas de monitoreo que usa el equipo de operaciones para determinar cómo se está comportando esta nueva funcionalidad en nuestro ambiente de desarrollo y somos mucho más eficientes. Ya casi terminamos, paciencia por favor. Este me encanta, es identificar continuamente y elevar nuestras restricciones. Una vez que tenemos datos para analizar nuestro flujo de trabajo, podemos tomar decisiones mucho más asertivas. Y porque lo que pasa es que cuando no tenemos datos o vemos, siempre tendemos a pensar o actuar sobre percepciones, dónde está el problema. Y lo que pasa es, terminamos trabajando en elementos que están antes del cuello de botella o en elementos que están después del cuello de botella y no en el cuello de botella en sí. Y este trabajo que estamos haciendo en estos dos, lo que hacen es empeorar completamente la situación. Lo que tenemos que identificar es efectivamente dónde está el cuello de botella o la restricción que tiene nuestro proceso y trabajar sobre eso. Cualquier ejercicio que hagan fuera de este elemento es trabajo que estamos desperdiciando y lo que estamos haciendo es cometiendo los errores principales, ¿vale? Pensemos que uno de los problemas que tenemos de verdad es que las herramientas para eh, automatizar las pruebas están obsoletas, ¿verdad? O requieren de mucho esfuerzo para que los testers puedan automatizar. ¿Qué pasa si yo decido porque voy tarde en el proyecto, porque es lo único que veo, ¿vale? No conozco mi proceso, que voy tarde, necesito meterle más desarrolladores a esto para que lo saquen de manera más rápida todo lo que tenemos que hacer. ¿Qué va a pasar ahí? Lo que va a pasar es que ahora mis más desarrolladores van a saturar mi punto de problema que era o mi restricción, que era que la automatización de pruebas estaba bastante obsoleta. Esto va a generar desgaste en este punto, e incluso puede generar puntos de quiebre y va a empeorar las cosas en este problema. Y ahora, ¿qué pasa si trabajo del otro lado? ¿Vale? Porque no estoy viendo, no entiendo mi gestión del flujo. Trabajo del otro lado y contrato más operadores para estar listo cuando esto se despliegue. Lo que voy a hacer es tener aquí personas, ¿vale? Subutilizadas porque el desarrollo no está pasando por este punto de quiebre. Y estas personas lo que van a crear es estrés en el sistema, preguntando, pero bueno, ¿para cuándo va a estar? 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 En vez de ser parte de la solución. Ahora que si yo trabajo en este elemento y no necesito contratar más personas, es simplemente como voy a tener procesos eh, parados, acá puedo utilizar la gente de desarrollo para optimizar esto o esta gente que está utilizando puede evaluar, oye, y ver que el problema está acá y podemos hacer mejoras, ya sea en los procesos que estamos haciendo para facilitar la vida en la automatización de pruebas o sumarnos al esfuerzo de automatizar pruebas mientras se llega. Este elemento es muy importante y muy difícil de entender. Déjenme ver si les puse aquí.
bueno, sí, 2 láminas más adelante les muestro una película muy buena que se llama La Met y se la dejo ahí, que la verdad debería ser para esta cuarentena algo que deben observar para entender este proceso. Dura 40 minutitos, es genial. Es viejita, listo, es bastante viejita. Ojo con la calidad, no está en calidad HD, pero los conceptos que tienen son poderosísimos. El punto 7 es eliminar obstáculos y desperdicios en la cadena de valor. Una vez que trabajamos sobre las restricciones y comenzamos a ver mejoras, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Evaluar nuestra cadena y ver dónde podemos comenzar a optimizar. También cosas adicionales o recortar. Y bueno, aquí hay de verdad 8 tipos principales de desperdicios muy conocidos en Lean, que es todo el tema del transporte, los altos niveles de inventario, el movimiento, las esperas o el waiting, que es uno de los principales, ¿vale?, problemas que tenemos, el sobreproceso, la sobreproducción, la cantidad de defectos y el mal uso de las competencias o skills de las personas. Esto es importante que estemos al tanto. Nosotros en los cursos también hacemos una práctica. Como se habrán dado cuenta, yo lo sufrí cuando arranqué en esto. Estuve en el punto de que muchos de ustedes están ahora, y para mí sí es muy importante tener ejercicios prácticos donde la gente pueda ver cómo funciona y tener ese momento de, ajá, ya lo entendí, listo. Cuando al final de verdad descubrimos quién es, en una película de misterio, descubrimos quién es el, el culpable antes de que la película nos lo diga. Ese momento de satisfacción es importante cuando lo hacemos aquí, cuando todas las piezas del rompecabezas comienzan a casar. La película La Meta. Entonces, aquí antes de cerrar, si abro el espacio para preguntas. No sé si hay alguna en el chat. Yo no puedo ver las preguntas en el chat. Si alguien puede, si alguien quisiera, tenemos la parte de cuestiones en el chat. Todavía no tenemos ninguna pregunta. Déjame ver. Aquí. DevOps lo puedo usar para desarrollo de proyectos que no son desarrollados de software. Puede ser otro tipo de producto. A ver, muchos de los conceptos de DevOps se pueden aplicar, ¿vale? Porque como vieron, DevOps combina mejores prácticas de diferentes lados. De verdad es un movimiento cultural y no una metodología. Pero, y puedes robarte de esos. Pues Lean no tiene nada que ver con el mundo del desarrollo de software. De hecho, nace en las empresas de manufactura o de producción de bienes. Y sí puedes robarte elementos de los que habla el movimiento DevOps para eso. Pero cuando hablamos de DevOps, listo, y de verdad hay mucha confusión en el mercado. Recuerden que lo que estamos es una comunidad de tecnología intentando resolver un problema de tecnología. Listo. Entonces, un departamento de TI de cualquier industria se puede beneficiar de DevOps. Si quieres sacar esto para otras áreas de mercado, para marketing, por ejemplo, y nada de que tiene que ver con TI, yo diría que róbate algunos elementos. Recomendaría pues el Lean y todo esto de la cultura de colaboración son beneficiosos. Pero cuando quieres hablar de DevOps, esto viene un conjunto, utiliza las 3 formas para departamentos de TI. Una otra consulta. ¿Cómo empatas DevOps cuando tienes un proveedor de desarrollo y otro proveedor para despliegue y operaciones? Vale, una excelente pregunta, vale. Hay varias formas en que lo puedes lograr y otra vez lo importante es la visualización del trabajo. Créeme que una vez las personas comiencen a pensar no solo en los silos, ¿vale?, sino en el producto total y cómo ellos son parte de este flujo, comenzamos a tener estos procesos de mejora continua. Y aquí las conversaciones que hacemos es siempre a nivel de producto, de value stream, hacer retrospectivas de vez en cuando para identificar estos temas. Incluso las métricas ya comienzan a hablar por sí solas y podemos ver dónde estamos teniendo problemas y son comunicaciones sanas. Tenemos métricas no para echarle la culpa a alguien, sino para ver cómo como equipo podemos apoyar a esta persona que está teniendo el problema. En este caso en particular, vale, este equipo de desarrollo, una vez que procesaba, tenía que enviar esto a una tercera parte para una validación y ellos podrían responder o retribuir si el trabajo se pasaba o no. Hay diferentes formas o tableros que explicamos en las sesiones
de cómo podemos manejar estas dependencias. Pero sí, lo importante es que se debe tener, porque si no vas a crear una muralla de confusión allí también. Entonces se hablan de tableros para equipos. Espero haya respondido. Si no, otra vez, por favor, búscame en LinkedIn, por ahí estará pasando Juliana Sí, el chat o mi link. vamos a hacer una última pregunta porque no tenemos más tiempo. Para las otras preguntas, Carlos va a responder por correo electrónico que los vamos a enviar. Aquí Correcto. una pregunta de Daniel. Account manager de User Support Service en una empresa de outsourcing. En mi consulta apunta a entender si es aplicable el DevOps en ese tipo de servicios. Porque veo que básicamente apunta a los ambientes de desarrollo. Sí. No, de hecho, cuando hablamos de la cultura DevOps, todos los elementos que pertenecen a esa cadena de valor deben estar involucrados, listo. Entonces, no nos desconectamos. Es importante de verdad el, si es el gerente de cuenta, entender cuál es la percepción del cliente acerca del producto o de servicio, cuáles son los problemas de calidad que se están dando para sumar esta retroalimentación al equipo de desarrollo y al equipo de trabajo, listo. Él también es parte, puede identificar soluciones o cómo se está utilizando el producto y darle esta información a los desarrolladores, ¿vale? De igual manera, operaciones, darles algunos feedbacks o prepararlos también. Entonces, Time Lookup no es solo desarrollo, y cuando hablo de desarrollo y operaciones es todo ese flujo. Estamos hablando de los analistas de TI, de los product owners, product managers, en el caso que haya, gerentes de cuenta o consultores de soluciones, en la parte de operaciones también, todos los DBAs o todos esos elementos. Otra vez, pensemos acerca de la gestión del flujo y el equipo de DevOps o este flujo de DevOps va a estar conformado por todos estos elementos y todos deben ser parte de este espíritu colaborativo de mejorar los tiempos. Ok, muy bien, no tenemos más tiempo para preguntas, pero voy a enviar todas las preguntas a Carlos para que pueda ser respondido por correo electrónico. Muchas gracias, Carlos, por su tiempo, por las explicaciones. Muchas gracias a todos los participantes. Yo he enviado los enlaces en el chat para el LinkedIn de Carlos, para el evento DevOps Days y también para comprar las certificaciones de Exim. Quedamos atentos a todas las consultas por el correo electrónico de Exim también. Ah, Carlos, muchas gracias. Un placer, como siempre, estar con ustedes y compartir conocimiento. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Chao, chao.